El día de hoy, a través de En la Balanza, estamos con la maestra Rebeca Barrera Amador, candidata a magistrada de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral. Primero, muy buenas tardes, gracias por este espacio y bienvenida. Muchas gracias, Cintia. No, al contrario, la agradecida soy yo. Queremos saber, bueno, sí sabemos un poco, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ha tenido muchos cursos y además preparación en derecho electoral, igualdad de género, derecho, bueno, otros rubros de esta materia y queremos saber en qué momento surge su curiosidad o surge este amor por el derecho. Muchas gracias, Cintia. Pues mira, te cuento que yo desde niña siempre incursioné en el tema de la justicia social, pero no porque observara a ningún familiar que fuera abogado. Simple y sencillamente nació en mí esa inquietud de poder buscar cómo defender ciertas circunstancias que para mí, en esa época, obviamente como niña, se me hacían como injustas. Entonces, sin ser llamada yo a los temas pues, de cómo guiar estos problemas que se presentaban, incluso entre mis primos, entre la familia, entraba yo a querer resolver la situación, mediando, querer ser conciliadora, y me gané entre mi familia como pues, el sobrenombre de la licenciada, y de ahí pues surgió esa necesidad de yo pues entrar en esa dinámica de saber qué era el tema de la justicia, ¿no? Y así fue que, pues, entre mi familia, y pues fue yo misma que me fui motivando y así concluí la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. ¿Cuál considera que ha sido el mayor reto de su carrera hasta ahora? He tenido muchos, Cintia, muchos, pero pues tanto retos y satisfacciones en el año del 2023 me registré en la convocatoria pública nacional para ocupar una de las vacantes del Instituto Nacional Electoral, específicamente del Consejo General, es decir, el consejo que guía todas las elecciones federales de todo el país. Nos registramos 1,000 personas. Yo pasé la primera etapa, que fue hacer el examen. Logré posicionarme dentro del número de aspirantes que requería el propio concurso. Posteriormente hice un ensayo, una exposición de motivos, que al momento de ser evaluada por el comité pasa a la segunda etapa. Primero de los 1,000 quedamos 500 y luego 250, y luego de ahí se hizo otra revisión de nuestros perfiles. Pasamos a la siguiente etapa, que fue hacer entrevistas. Las entrevistas pues fueron muy buenas, yo me quedé con un muy buen sabor de boca, creo que fue pues sí fue, porque así quedé evaluada, y después quedamos 40, de esas 40 quedamos 20, de esas 20 quedamos 10, y de esas 10 se distribuyeron 5 mujeres para la presidencia del INE y 5 mujeres para la consejería. Entonces yo creo que eso es un gran reto en mi persona, pero además también es una enorme satisfacción, que fue lo que me motivó a registrarme hoy en esta contienda electoral. Y que además suelen tener como bases muy sólidas. Si tuviese que elegir tres valores que la representen, que la han acompañado desde que tiene memoria y que al día de hoy son esos valores los que la sostienen, ¿cuáles serían estos tres? Honestidad, sencillez y perseverancia. Y en este recorrido, ya sea estudiando la carrera o ya laborando, ¿existió algún caso de justicia o injusticia que la marcara de sobremanera, que al día de hoy lo tenga muy presente? Sí, Cintia, mira, en el año del 2015, cuando ocupé el puesto de consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur, mi llegada pues se fue, ustedes saben que nuestro país trajo un cambio sustancial en el sistema democrático y además también de la protección de nuestros derechos humanos y fundamentales, que son el año del 2011 empezó la nueva reforma donde salieron las garantías individuales, entran los derechos humanos como protección de todas las autoridades. Ahí se obliga a que las autoridades garanticemos estos derechos humanos fundamentales de todas las personas. Yo, en el transitar del Instituto Estatal Electoral, que fue en el año del 2015, ya estábamos viendo una reforma en donde a nosotros como autoridad se nos correspondía ver la garantía de esos derechos humanos para que no existiera ninguna discriminación por sexo, género, edad,
todo lo que nos establece nuestra propia Carta Magna. Yo llego al Instituto Estatal Electoral y no había claridad de que si la mujer podría o no ser candidata a las presidencias municipales. Yo inicio pues ahora sí que un transitar que dejó huella aquí en mi estado porque había resistencias por parte de los actores que ya estaban designados por sus propios partidos políticos, es decir, los hombres, para ser candidatos a las presidencias municipales. Sin embargo, yo en el entender de la ley y la propia Constitución, tuve que negar registros de hombres para otorgárselos a las mujeres para que se equilibrara la participación de la mujer en espacios donde históricamente no las habían dejado participar, que eran las presidencias municipales. Entonces me convertí ahora sí que en una luchadora social a favor del género femenino para poderle garantizar a estas mujeres que tienen años en la política y que por alguna razón que tiene que ver con los daños que nos obstaculizan a nosotras las mujeres, pues que son las cuestiones culturales como la misoginia, el machismo y todo eso que no nos permiten llegar, pues que tuve que hacerlo a través de un acuerdo para garantizarle a la mujer que participara en las contiendas electorales en el espacio de presidencias municipales. Gracias a ese acuerdo logramos ocupar el primer lugar a nivel nacional con mayor representación de mujeres en el órgano de los cabildos y obviamente pues hoy es algo histórico que me trae una enorme satisfacción. ¿Y cómo enfrenta al poder cuando se toman estas decisiones que pues sí incomodan a actores políticos o a, no sé, entes muy poderosos, ¿no? Pues mira, Cintia, yo soy una persona que me gusta mucho dialogar. Soy una persona de diálogo, de apertura, para efecto de poder llegar a un buen puerto en la aplicación estricta de la ley. Mi posición siempre ha sido apegarme estrictamente a lo que establece la ley. Por ejemplo, en este tema de la participación de las mujeres en el espacio de las presidencias municipales, pues tenemos la Constitución, que desde el 2011 y el 2014 hablaba de paridad o igualdad sustantiva y obviamente pues nosotros teníamos que trabajar respecto de eso. A mí se me decía que en Baja California Sur la Constitución del Estado y la ley electoral no establecían que tenía que ser desde la presidencia municipal el inicio de que una mujer estuviera por allá. Yo dije, la Constitución establece esto y aunque la Constitución del Estado no lo diga, hay una contraposición de leyes. Entonces, ¿qué tengo que aplicar yo? La Constitución y lo que más le favorece a, obviamente, a los grupos discriminados. Por eso apliqué la ley, ¿no? Entonces, yo dialogo, explico ahora sí con detalle lo que establece y siempre me apego a la ley. Apegándonos a la ley no hay ningún problema porque luego después todos los actores entienden de que eso es algo que ellos mismos aplican, que ellos mismos realizan. Entonces a mí nada más soy una aplicadora de la propia norma, ¿no? Entonces no es un conflicto, esto es dialogar, analizar, consensar y poder llegar al mejor puerto, ¿no? Y si pudiese cambiar algo, hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿cuál sería su prioridad o cambiaría algo? Pues mira, en el sistema judicial, estos tiempos de esta reforma donde se hacen elecciones o elecciones populares, me parece que están acordes a la necesidad que tiene nuestro sistema judicial. ¿Por qué? Porque la forma en cómo se van eligiendo los jueces o cómo se iban eligiendo los jueces no permitía que más personas que tenemos una carrera electoral, o en el caso hablando solamente meramente electoral, pudiéramos aspirar a llegar a estar aquí en una sala regional para garantizar derechos humanos fundamentales, como le digo, político-electorales de todas las personas que deseen contender. Entonces, como ya tenemos la primera parte, que es que lleguen los jueces por elección popular, ahora tocará buscar que se reformen las leyes orgánicas, que es las secundarias, para que sea efectivo la llegada de los jueces a través de esta exigencia social. Yo creo que mis propuestas están acordes a lo que necesita el sistema judicial. Por ejemplo, yo estoy proponiendo que las sentencias sean estrictamente apegadas a la ley, evitando a toda costa las interpretaciones.
porque lo que nos deja una interpretación a una ley es a veces sentencias políticas. Entonces yo le incluiría a lo mejor en la ley orgánica o en alguno de las normas que rigen la resolución de los medios de impugnación estos puntos de que sabemos todos que la ley es lo principal, sin embargo a veces pues los actores políticos no hayan cómo atender ciertos casos porque o es a criterio, ¿verdad? De los propios actores. Y obviamente también en el punto de que el tema que tiene que ver con la no discriminación y la violencia política en razón de género para las mujeres, creo que ahí tendríamos que buscar una línea que marque cuál es exactamente o cómo entender una mujer y el hombre también qué es violencia política en razón de género. Vemos sentencias que nos dejan un mal sabor de boca porque no se juzga realmente con lo que es la perspectiva de género. Entonces, ya quedó atrás donde los expedientes son no solamente hojas de papel, es una vida de por medio o una participación de grupos de personas, lo que ahí está en el sistema judicial. Creo que estamos en el mejor momento. Ahora esperemos que la ciudadanía nos brinde esa posibilidad o esa confianza para estar en esa silla, que pues para darle voz a toda esta necesidad, y eso es lo que yo propondría para mejorar el sistema y que sea más una justicia social, ¿no? Maestra Barrera, tenemos tres preguntas obligadas para cada candidato. Si tuviese la oportunidad de cenar con algún personaje histórico, ¿con qué personaje sería y qué le preguntaría? Bueno, pues a mí me gustaría en su momento haber cenado con Porfirio Díaz y haberle preguntado por qué no tomó en cuenta toda esa inteligencia que él trajo para el crecimiento de nuestro país, por qué no tomó en cuenta a la mayoría de las personas para hacer que nuestro país creciera, se expandiera, ¿no? Porque la historia data de que durante los 30 años de que ejerció el poder, pues muchas familias, solo algunas, se hicieron más ricas. Entonces, ¿por qué el resto no pudo? ¿Qué le faltó a él para lograr que todo el país tuviera esa misma beneficio que él trajo como algo bueno para nuestro país, que fue vías de comunicación y todo esto, pero que nada más 100 familias terminaron siendo pues más ricas y pues terminaron por pues una historia lamentable, y que creo que quisiera saber por qué o cuáles fueron los motivos por el cual actuó de esa manera, ¿no? ¿Qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Pues las dos preguntas están apegadas a que hoy los jueces se tienen que comprometer más para que las sentencias sean justas y lo que la justicia predomine, porque pues no podemos, ni si, no, un juez no puede y no tiene el derecho de equivocarse y dejar obviamente libre a una persona que haya cometido un delito. Pero recordemos que también hay investigaciones que se hacen antes para poder juzgar a una persona. En este caso, tiene que haber un cambio sustancial, ¿no? Para mi punto de vista, las dos preguntas están muy bien hechas, pero yo enviaría el mensaje a los jueces para efecto de que no olvidemos que necesitamos justicia en todos los aspectos, porque es muy doloroso ver a personas que salieron inocentes mediante procesos largos y que no fueron, que después terminaron por resultar inocentes. Entonces, imagínense la vida, lo que les lastima. Yo he estado en el centro de recreación social dando pláticas a las mujeres reclusas y las he escuchado, y algunas me han dicho, es que yo soy inocente y aquí estoy todavía y no sé cuándo me van a resolver. Entonces, no quisiera estar obviamente en sus posiciones, pero creo que todos los jueces nos tenemos que preguntar esto que usted hace y obviamente poner nuestro granito de arena para resolver, atender lo que dice el artículo 17 constitucional, que ocupamos más sentencias expeditas y obviamente oportunas, ¿no? En una palabra, ¿qué significa justicia para usted?
La justicia es la vida de una persona o la forma en que una persona desarrolla sus derechos a plenitud, como son el derecho a la vida, el derecho a vivir, expresarse, el tener libertad para la elección de sus formas de trabajo, de vida en general. Para mí la justicia es eso, ¿no? Que las personas se desarrollen en plenitud sin distinción, perdón, de ninguna característica de cada uno de nosotros, y que pues si pasamos o sobrepasamos la línea de la norma, pues sabemos que tenemos que ser juzgados y pues sentenciados, y que sea la justicia verdadera la que los lleve a estar libres o a estar condenados, ¿no? Maestra Barrera, muchísimas gracias. Gracias a usted, Cintia, los saludo. No se le olvide a todos los que nos escuchan, hay que analizar bien los perfiles. Soy aspirante para la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Garantizaré derecho político electoral, no solo para mi beneficio, sino buscaré ser la voz que se necesitan en esos espacios. Y no voy por el poder, voy por una justicia social, y soy la número 1 en la boleta color melón, con años de experiencia en la materia electoral. Un saludo, muchísimas gracias por la atención, Cintia.